más paciencia, hasta naknahen makdamet, aho kutki nakkolach pamdamet, y kamikra habran keskerwan, han nochach pamkishlanti, kutkaran kutki hin maktakatbalti hi kolach pamdamet Guatemala. Kaho kutki mas kita produksi problem, y coach abats, y narumak kami shuri bi kami Miltiustri paciencia, que esta cosa, y sabemos que esta ya no es una cuestión muy complicada, lo que hace, lo que hago, namet, muchas también que igual paciencia hago. Kami kira ni kasar, anis bikinibir, kon mahon que kon siwa ibir, kromak mahon kutkinda, nak kayong tunda ho, kaskerban. Kami kira ha kaskerban. Nuchal, nunuk, niklah, ani okuknap trinilar kiwal, wabe ikutkik ilmak takat baltakti, kawa bera, njimta kurbiyal, itskanik helf pacience, ishes nvina, skund skaban kitstokoza, kamikra, kiyar tiempa, weskirban kakpunt, unutzlak sina aku ino konhinal, kibi kak kasaka, naqs chuntaha, naqs nugtaha, skiba chin maktak mosi, kira-kira skiba responder pompi, kaho, mohon nak kamnuta, abera korbiyal hek sama bentanak. Boleh suncalar, kami kira kia kutian peskirwan, angkang punt, nucot kabat kami kira. Bueno, agradecemos a los medios de comunicación que están presentes aquí en el Parque Central de Santiago. Organizaciones en materia de derechos humanos que se encuentran hoy en el pueblo de Santiago Atitlán. Nosotros, como la autoridad ancestral del pueblo Tzutujil de Santiago Atitlán, queremos hacer una narración histórico de cómo surgió esta situación en nuestro pueblo de Santiago Atitlán. Cómo es de que estos situación social que se vive no inició esta semana, sino que viene inició desde el 2024. Esto es lo que realmente preocupa. Esta situación realmente preocupa enormemente porque es una situación que ha perdurado a lo largo de 2 años y 5 meses. No es una situación que haya surgido de manera espontánea, sino que ha sido una situación que inició desde el año 2024. Y eso es lo que queremos compartir en esta oportunidad. Nosotros, como pueblo Tzutujil de Santiago Atitlán, conocemos y sabemos el historial, cuál y cómo surgió el contexto social y político que está atravesando Santiago Atitlán. Pero ya en los demás medios, en los demás pueblos, muchas veces circula información triversada que hacen ver que la situación solamente surgió de manera espontánea. No. Y el papel y la figura de la autoridad ancestral, la cabecera del pueblo de Santiago Atitlán, siempre ha sido un papel de mediador, siempre ha sido un papel de conciliador, siempre ha hecho acciones de manera pacífica a lo largo de 1 año y 5 meses. Eso es lo que realmente queremos hacer resaltar de manera pública. El pueblo de Santiago Atitlán siempre ha sido un pueblo pacífico, pero esta situación es lo que queremos narrar básicamente en esta oportunidad.
Inicialmente sabemos que la administración municipal de Santiago Atitlán empezó a fungir o tomó posesión el 15 de enero del 2024. Cuando ellos o esta administración tomó posesión, ya existía un problema según lo que nos indicaron en ese entonces. Que la administración anterior del exalcalde Bartolomé Achomajay Takashoy había dejado autorizado 35 concesiones de tuk-tuk aquí a nivel de municipio. Eso es lo que se nos indicó, y el pueblo de Santiago Atitlán tuvo conocimiento de esto a finales de enero del año de ese mismo año. Básicamente el problema ya existía, que fue heredada supuestamente desde la administración anterior. A finales de enero del 2024, grupos de asociaciones de mototaxi, otros grupos como la Comisión Ciudadana por la Transparencia, líderes comunitarios, empezaron a iniciar un proceso con la municipalidad para tratar de encontrar una solución a esta problemática. Es decir, que el origen y la causa principal de la situación que está atravesando el pueblo de Santiago Atitlán fue el otorgamiento de 35 concesiones de mototaxi o tuk-tuk en el municipio de Santiago Atitlán desde el año 2024. Eso es lo que derivó esa problemática. A lo largo del año 2024 se tuvo diversas reuniones y mesas de diálogo. En el 2024 queremos aclarar que nosotros, como la autoridad ancestral, la cabecera del pueblo, Juan Mendoza Damián, el primer fiscal, don Pedro Chiquival, el segundo fiscal, don Miguel Pablo Sicay, y yo, como escribano Diego Petsey, en el 2024 no éramos las autoridades ancestrales de Santiago Atitlán. Nosotros no teníamos ningún cargo comunitario a lo largo del 2024, pero en ese año el problema ya existía. Así empezó. En enero, en febrero, en marzo, en abril, durante estos 4 meses o 3 meses y 15 días, diversas autoridades comunitarias, grupos comunitarios, se involucró la auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos aquí del municipio, instalaron mesas de diálogo para encontrar una solución a esta situación. Y los acuerdos que se habían alcanzado en ese entonces es de que se iban a esperar dictámenes técnicos, estudios de impacto ambiental, estudios de impacto socioeconómico, realmente si la infraestructura y el territorio de Santiago Atitlán aguantaba la aprobación de más concesiones de tuk-tuk aquí en el municipio de Santiago Atitlán. Antes de la aprobación de estas 35 nuevas líneas, concesiones de tuk-tuk, ya existían 265 líneas de tuk-tuk en el pueblo de Santiago Atitlán, que habían sido autorizadas desde a finales de la década de los 2000 hasta el año 2023. Ya existían 265 líneas de tuk-tuk, más los otros 35 que había dejado la administración
de Bartolomé Achomajay ya el número aumentaba. Por esa razón que en el 2024 estas asociaciones, grupos comunitarios, autoridades comunitarias intentaron implementar mesas de diálogo. Sin embargo, nunca se respetaron los acuerdos que se habían alcanzado en ese entonces. Nunca se respetaron esas mesas de diálogo y ya no le dieron seguimiento. Así fueron los primeros 3 meses de la nueva administración del municipio de Santiago Atitlán. El problema y el conflicto ya existía en el pueblo de Santiago Atitlán. Pero en vez de que se solucione esta problemática, la administración actual, la administración del señor Francisco Coche Pablo, en vez de solucionar esta problemática, únicamente lo que se hizo fue agravar más la situación. El 8 del 2024, mientras las mesas de diálogos se seguían, mientras se esperaban los dictámenes técnicos, los estudios que se habían acordado en estas mesas de diálogo, esta situación, ellos el 8 de mayo del 2024, en una reunión de Consejo Municipal, aprobaron la concesión de 265 líneas de tuk-tuk más. Esto llegaba a una cantidad exorbitante de líneas de tuk-tuk de 279 líneas de tuk-tuk en todo el municipio de Santiago Atitlán. 279. Un problema que era pequeño, esta administración lo que hizo fue agravarlo mucho más, con la aprobación de 265 líneas de tuk-tuk más, que llegaban a un total de 279 líneas de tuk-tuk. Esto es el origen del descontento del pueblo de Santiago Atitlán. Y este acuerdo municipal, esta reunión del Consejo Municipal, nunca fue hecho públicamente. Nunca se consultó al pueblo de Santiago Atitlán la creación o la concesión, el otorgamiento de estas nuevas concesiones a nivel de municipio. Todo fue un proceso a escondidas. Todo fue un proceso que desde su inicio siempre fue tildado de que es de una manera anómala y que fue indicado de que posiblemente existían actos de corrupción con la concesión de esas líneas de tuk-tuk. Eso es lo que pasó a lo largo del 2024. Después de esas concesiones, del otorgamiento de las concesiones, el 8 de mayo, todo estaba oculto a la población. Gracias de fiscalización de la Comisión Ciudadana por la Transparencia de Santiago Atitlán, el pueblo de Santiago Atitlán llegó a conocer esta situación alarmante hasta finales o a mediados de julio de ese mismo año. Todo estaba escondido. Entonces el pueblo se enteró que esta administración de Francisco Coche Pablo ya había sesionado en Consejo Municipal, que había otorgado otras 265 líneas de tuk-tuk, más las 35 que habían dejado la administración anterior. Se volvió un problema mucho más real en el pueblo de Santiago Atitlán. Y las consecuencias no se hicieron esperar. A partir de que ya se hizo público todas estas concesiones, estas líneas de tuk-tuk empezaron a circular de manera imprudente en las calles de Santiago Atitlán. Primero, nuestras calles como municipio son bastante estrechas. Número 2, nuestro ritmo y forma de vida como pueblo tzutujil es caminar a pie. Hay muchos abuelos y abuelas
que siempre todos los días caminan en las calles para venir a sentarse aquí en el parque de Santiago Atitlán o enfrente de la municipalidad. La gran cantidad de tuk-tuks que empezaron a circular empezaron a ocasionar muchos accidentes en nuestro pueblo. Hay niños que fueron accidentados de manera fuerte. Hay mujeres que sufrieron accidentes. Hay personas de la tercera edad que sufrieron accidentes. Nunca se respetaron los lineamientos de tránsito. Nunca se realizaron un ordenamiento vehicular a nivel de municipio y el congestionamiento vehicular fue mucho más grave durante el 2024. Esta situación inició desde el 2024. Así como indicábamos, se buscaban soluciones desde un inicio mucho más pequeño con la concesión de 35 líneas de tuk-tuk. Pero el 8 de mayo esa administración no solucionó, sino que agravó más el contexto con la aprobación de 265 nuevas líneas a nivel de municipio sin consultar al pueblo. Después, en este año del 2024, a finales del año, vinieron nuevamente la Comisión Ciudadana de la Transparencia, comunicó al pueblo que los dictámenes y los estudios se realizaron de manera anómala. Ellos indicaron en su momento, por ejemplo, el CONAP, el Ministerio de Ambiente, nunca recibieron las peticiones formales por parte de la municipalidad para realizar estos estudios. Sin embargo, se presentaron documentos que no se saben realmente de su origen, quiénes lo realizaron, y únicamente lo que decían era de querer de alguna manera respaldar esas concesiones que se habían autorizado el 8 de mayo del 2024. Como indicábamos, en el 2024 nosotros no éramos autoridad ancestral. El 31 de diciembre del 2024 nosotros ya asumimos como las autoridades de Santiago Atitlán. El 31 de diciembre del 2024. En febrero del 2025 y los primeros 15 días de marzo del 2025, el pueblo de Santiago Atitlán llegó a manifestar sus inconformidades. Víctimas de estas accidentes viales llegaron con la cabecera del pueblo a manifestar, a indicar que ellos decían que nosotros estamos siendo víctimas. Se necesita resolver esta problemática. Se necesita encontrar soluciones a esta problemática. Es por esa razón que la cabecera del pueblo en marzo del 2025 consultó al pueblo de Santiago Atitlán, recaudó más de 7,000 firmas a nivel de municipio, se entregó un memorial al señor Francisco Coche Pablo el 31 de marzo del 2025, en donde se le solicitaba que buscara la problemática de problemas a nivel de municipio. Uno era la permanencia de las jaulas de tilapia dentro del lago de Atitlán, que estaban contaminando el cuerpo del lago de Atitlán, y también que encontrara una solución a la problemática de los tuk-tuks a nivel de municipio. Eso fue el primer memorial que se entregó a la autoridad municipal en ese entonces, el 31 de marzo. Pero nosotros también sabíamos como autoridad ancestral que la problemática no solamente era aquí a nivel de municipio. Es por esa razón que el oficio número 3 de fecha 11 y Mosh 8 de enero del 2025, nosotros entregamos
ya el 14 de enero del 2025 se entregó una petición dirigida al presidente constitucional de la República de Guatemala, el doctor César Bernardo Arévalo de León. Este oficio número 3 se entregó en la oficina allá en Casa Presidencial para la intención de este memorial, de este oficio que se entregó en Secretaría Privada de la Presidencia de la República el 14 de enero del 2025, era para que desde altas instancias del gobierno pudieran mediar también en esta problemática de Santiago Atitlán. Lamentablemente se dio por recibido este oficio, pero nunca le dieron respuesta. Nunca encontramos una respuesta a esta situación. También el 17 de febrero, con el oficio número 7 del 2025, de fecha 12 y Mosh, 17 de febrero, fue entregado en la municipalidad otro oficio al señor Francisco Coché Pablo, en donde se le solicitó una reunión de manera urgente o un espacio en la sesión de Consejo Municipal de esa semana, con la finalidad de dialogar sobre encontrar la solución a las problemáticas que atravesaba el pueblo de Santiago Atitlán. Aquí aparece el sello y firma de recibido de fecha 17 de febrero del 2025. Cuando ya no se tuvo una respuesta, se entregó y se recaudaron esas firmas, las 7,000 firmas, y el memorial del 31 de marzo del 2025, a inicios de abril se recibió respuesta de parte de la municipalidad en donde indicó que su respuesta era que la permanencia de las jaulas del lago de Atitlán no era su responsabilidad y no le correspondía a él. Y el tema de los tuk-tuks, él indicó que no estaba en sus manos resolver esa problemática, que ya habían derechos adquiridos y que esta situación se iba a ir en las Cortes de Justicia de Guatemala. Eso fue la respuesta que él indicó. Cuando ya no se tuvo una respuesta favorable a la petición que había presentado la cabecera del pueblo, es por esa razón que como autoridad ancestral, que el máximo órgano de decisión a nivel de comunitaria son las asambleas poblacionales. Es por esa razón que el 21 de abril del 2025 se realizó la primera asamblea poblacional aquí en el pueblo de Santiago Atitlán, en donde el Consejo Municipal se comprometió en derogar los acuerdos municipales que le daban vida a los 35 concesiones de tuk-tuk y derogar las 265 líneas de tuk-tuk que ellos habían autorizado en el 2024. Eso fue un compromiso público que ellos adquirieron como Consejo Municipal el 21 de abril. La derogación de esas líneas de tuk-tuk no sucedieron el 21 de abril, sino que ocurrieron hasta en una reunión del Consejo Municipal el 7 de mayo del 2025, en donde ellos, por mayoría, acordaron derogar las 35 líneas de tuk-tuk y las 265 que ellos habían autorizado en esta administración actual. Se derogaron esas líneas. Por lo tanto, las 279 líneas que habían sido autorizadas en diciembre del 2023 y el 8 de mayo del 2025 ya
quedaron sin ningún sustento jurídico. Pero estas líneas de tuk-tuk siguieron operando de manera anómala, siguieron ocasionando congestionamiento vehicular, los accidentes siguieron ocurriendo y nunca hubo un ordenamiento vehicular y territorial adecuado en Santiago Atitlán. Ya a partir del mes, en esa reunión del Consejo Municipal y en esa asamblea poblacional del 21 de abril, se habían hecho varios compromisos. La derogación de las líneas de tuk-tuk, de las 35 líneas, la derogación de las líneas de tuk-tuk, las 265 que habían sido autorizadas en esta administración, que se iba a hacer una depuración de las líneas de tuk-tuk antiguas que ya venían desde hace muchos años, y también que se iban a poner en suspenso los pagos de las líneas de tuk-tuk, los traspasos, los diferentes pagos que se realizaban en la municipalidad hasta que se encontrara una solución definitiva a esta problemática. Esos eran los acuerdos que se habían alcanzado en la Asamblea Poblacional del 21 de abril y que el Consejo Municipal había conocido en una sesión de consejo cuando derogaron estas líneas de tuk-tuk. Eso ya fue en mayo del 2025. En junio, julio y agosto, estos acuerdos ya nunca se le dieron, los demás puntos ya nunca se le dieron cumplimiento, así como la depuración de las líneas de tuk-tuk antiguas, y tampoco se le dio o se mantuvo el compromiso de que los pagos de los tuk-tuks quedaban en suspenso hasta que se resolviera en definitiva esta problemática. De ahí surgió el descontento de la población, mucho más. Se agravó más el descontento poblacional porque ya no se respetaban parte de los acuerdos que se habían alcanzado o que el Consejo Municipal había ratificado. Es por esa razón que el 10 de septiembre del 2025, a las 16 horas con 25 minutos, se entregó un oficio al gobernador departamental, el oficio número 62-2025, de fecha 10 de septiembre del 2025, dirigido al señor gobernador Edgar Tuy. Aquí consta el sello y la firma de recibido, que fue el 10 de septiembre a las 16 horas con 25 minutos. ¿Y qué era lo que se indicaba en este oficio? Tenía dos propósitos. La primera era hacer del conocimiento del señor gobernador el descontento que existía a nivel de municipio de Santiago Atitlán sobre las concesiones de tuk-tuk. Y también se le hizo de conocimiento del gobernador que el 15 de septiembre de ese año se iba a realizar una asamblea poblacional con la participación del pueblo de Santiago Atitlán, con el propósito de reflexionar colectivamente sobre el rumbo de la democracia a nivel del municipio, fortalecer la participación ciudadana y también proponer las posibles soluciones y las necesidades que tenía el pueblo de Santiago Atitlán. Desde el 10 de septiembre que ya el gobernador tenía conocimiento sobre esta situación, sobre la asamblea que se iba a realizar, y ahí de manera verbal también se le hizo saber al gobernador departamental que la problemática y que la raíz de esta situación es por la concesión de manera anómala de 279 líneas de tuk-tuk. También en esa misma fecha se le hizo una petición al señor gobernador. Eso ya es el oficio 63-2025 de fecha 10 de septiembre,
fue entregada a sí mismo con el gobernador departamental para que fortaleciera la seguridad ciudadana o comunitaria en el municipio de Santiago Atitlán. También se le propuso una reunión de fecha 18 de septiembre a las 2 de la tarde en el Salón Municipal para establecer una mesa de diálogo entre autoridades locales, representantes comunitarios, la Policía Nacional Civil y también como gobernación departamental. Estos dos oficios nunca tuvimos respuesta de esta situación. Ya nunca se nos informó la disponibilidad del gobernador para establecer esta mesa de diálogo y hacer esta reunión a nivel comunitario, y también ya nunca le dieron seguimiento a la asamblea poblacional que se realizó el 15 de septiembre del 2025. Tanto el oficio que se entregó en Casa Presidencial desde a mediados de enero del 2025, como los oficios que se entregaron el 10 de septiembre del 2025 en Gobernación, nunca se tuvo respuesta de esto. Esto para nosotros como autoridades ancestral es un indicio de que desde el inicio siempre se buscó el diálogo, siempre se buscaron las alternativas, pero las instancias gubernamentales nunca respondieron la petición del pueblo de Santiago Atitlán. Así se fueron dando la situación. En esa asamblea del 2025, el pueblo de Santiago Atitlán decidió que la solución a esta situación era solicitar la renuncia del alcalde municipal Francisco Coché en frente de la municipalidad de Santiago Atitlán, porque no estaba dando respuestas concretas a la problemática del pueblo, sino que estaba agravándolas mucho más. Y es por esa razón que se tenía contemplado entregar más de 9,000 firmas aquí en el municipio de Santiago Atitlán, en la municipalidad, donde todas eran mayores de edad, donde tienen nombres, números de DPI, firmas y huellas dactilares de las personas que solicitaban la renuncia del señor Francisco Coché. Estas firmas se venían a entregar el 16 de septiembre del año pasado, pero ya nunca hizo acto de presencia aquí en las instalaciones de la municipalidad. Todo lo contrario. A las 6:40 del 16 de septiembre del 2025, él, en la cuenta de la municipalidad, publicó un video en donde amenazaba al pueblo de Santiago Atitlán, en donde indicaba que todas las personas que habían participado en una asamblea iban a ser perseguidas y denunciadas porque habían cometido una ilegalidad. Y también en ese video que publicó se refería al sistema de agua de nuestro pueblo. Entonces, esta es una situación, como indicábamos, nunca buscó la solución, sino que agravó más esa situación. Por las declaraciones del señor Coché Pablo, ante las amenazas que tenía, ante las declaraciones que hacía en contra de la población, esa misma fecha, el 16 de septiembre del 2025, presentamos una denuncia formal en contra del señor Francisco Coché Pablo de Santiago Atitlán. Eso fue 16 de septiembre del 2025. La denuncia fue presentada a las 14:24, donde se consta el sello y la firma de recibido. Y aquí, como indicábamos,
Para nosotros como autoridad ancestral, lo que habíamos denunciado en el juzgado en el juzgado de paz de aquí de la municipalidad era realmente por diversas situaciones graves que afectaban el bienestar y la armonía comunitaria. El juzgado de paz, en una resolución de fecha 16 de septiembre, donde ellos indicaron esa misma fecha que remitían esta denuncia al Ministerio Público del municipio de Santiago Atitlán. Nos notificaron el 18 de septiembre del año 2025 a las 12 horas con 22 minutos que el juzgado municipal había trasladado nuestra denuncia al Ministerio Público porque indicaba que se debía iniciar una respectiva investigación por la posible comisión de ilícitos penales. Es lo que había indicado el juzgado de paz. Por esa razón, remitió el expediente al Ministerio Público. El 29 de septiembre del 2025, recibimos una notificación a las 11:05 por parte de la Fiscalía del Ministerio Público de Santiago Atitlán. El expediente o el caso está identificado con el número como MP 104-2025-445, en donde se nos indicaba que debíamos que prestar declaración testimonial el martes 30 de septiembre a las 11 horas en esta fiscalía. Aquí está la notificación que recibimos el 29 de septiembre. Asimismo, el 30 de septiembre nos apersonamos en la Fiscalía del Ministerio Público aquí del municipio de Santiago Atitlán, en donde entregamos nuestras pruebas al Ministerio Público, entregamos nuestras declaraciones testimoniales que están constadas en varios oficios que el Ministerio Público también se nos entregó. Entregamos los medios de prueba, declaraciones testimoniales para realizar esta situación. Asimismo, el 9 de octubre del 2025 nos presentamos nuevamente a la Fiscalía del Ministerio Público de Santiago Atitlán para ampliar nuestro testimonio y ampliar la denuncia en contra del señor Corché Pablo, porque durante ese tiempo diversas situaciones, amenazas de muerte, intimidaciones, calumnias, difamaciones empezaron a realizar a través de cuentas de redes sociales conocidos como net centers. Fuimos a presentar declaración nuevamente en la Fiscalía el 9 de octubre del 2025. El fiscal a cargo de estas denuncias empezó a realizar las diligencias correspondientes. Las investigaciones estaban siguiendo de acuerdo a los protocolos, a los medios de prueba que habíamos aportado. Y aquí es donde queremos resaltar realmente el papel del fiscal distrital del Ministerio Público de Sololá. El 17 de octubre se nos informó, el 17 de octubre del 2025 se nos informó por parte del auxiliar fiscal 1 de la Fiscalía Municipal de Santiago Atitlán, Nicolás Sol, donde indica de esta manera: atentamente me dirijo a ustedes con el objeto de informarles que el expediente ministerial arriba identificado será trasladado a la agencia fiscal en el municipio de San Andrés Semetabaj, Sololá.
Esto derivado a resolución de apartamiento signado por el licenciado Cornelio Sansón Sicay Ramírez en su calidad de Fiscalía del Distrito de Sololá de fecha 15 de octubre del 2025. Aquí aparece esta resolución. Entonces, el fiscal del distrito Hararumak, por eso indicábamos, aquí empieza una situación que nosotros vemos irregular aquí en cuanto a esta denuncia, porque el fiscal de distrito trasladó el expediente a la Fiscalía de San Andrés Semetabaj de fecha 15 de octubre del 2025. Aquí consta. Luego, en esa Fiscalía de San Andrés Semetabaj, nuevamente en la Fiscalía de San Andrés Semetabaj, no hubo mayores avances en esta denuncia que habíamos interpuesto. Luego, el 22 de enero del 2026, recibimos una nueva notificación de la Agencia Fiscal del municipio de San Andrés Semetabaj de fecha 22 de enero del 2026, en donde indicaba que a través de una resolución de fecha 20 de enero del 2026, emitido por el licenciado Cornelio Sansón Sicay Ramírez, fiscal distrital de la Fiscalía Distrital de Sololá, que el expediente MP 104-2025-449 será remitido a la Fiscalía, a la Agencia Fiscal en el municipio de San Antonio Palopó para su diligenciamiento hasta su finalización. Firma la auxiliar fiscal Isabel Chivili. Aquí está esta notificación recibida de fecha del 22 de enero del 2026. Del 22 de enero hasta ahora ya no existen avances en esta denuncia que habíamos presentado desde el 16 de septiembre del 2025. Es decir, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, han pasado 9 meses desde la presentación de esta denuncia en contra del señor Francisco Coche Pablo, sin que existan avances sobre esta investigación. Aquí es donde nosotros, que hemos compartido al pueblo de Santiago Atitlán, cuando una denuncia se interpuso en nuestra contra de fecha 17 y 22 de septiembre del 2025, en esa misma agencia fiscal sí le dieron seguimiento en nuestra contra. Aquí es donde nosotros, el papel que ha tenido el fiscal del distrito del Ministerio Público de Sololá en las denuncias en contra de esta autoridad ancestral y las denuncias que habíamos interpuesto en contra del señor Francisco Coche Pablo. Mientras la denuncia en nuestra contra, según los medios de comunicación que fue compartido ampliamente, llegó hasta órdenes de captura en nuestra contra. Pero la denuncia que está en el expediente MP 104-2025-449 nunca le dieron esa misma interés, esa misma prioridad como la denuncia que interpusieron en nuestra contra.
sino que todo lo contrario. El expediente empezó a ser dilatado, empezaron a cambiar de fiscalía en fiscalía, hasta ahora que no hay mayores avances en esta situación. Entonces, aquí es donde nosotros resaltamos que desde el inicio el Ministerio Público no realmente ha jugado un papel no apegado a proceso, que el Ministerio Público ha jugado un papel donde acelera investigaciones en contra de nosotros, pero retarda investigaciones de las denuncias que nosotros habíamos presentado desde el 16 de septiembre del 2025. Asimismo, en esa misma fecha del 2025, del 16 de septiembre, esta misma fiscalía no recibió una denuncia que habíamos llegado a interponer por las concesiones otorgadas de manera anómala a nivel del municipio de los tuk-tuks de las 279. Es de esta manera que queremos resaltar esto. Quizás nos hemos extendido muy poco, digamos, de que en esta situación, pero queremos resaltar estos puntos en concreto. La problemática que está atravesando el pueblo de Santiago Atitlán inició desde el 2024, 15 días después de que esta administración tomara sus cargos respectivos. No fue de la noche a la mañana. Han transcurrido 2 años y 5 meses que esta problemática nunca se le dio una solución, sino que se fue agravando de manera constante. También queremos resaltar que a pesar de las peticiones que se habían entregado en Casa Presidencial, a pesar de las peticiones que se habían entregado con el gobernador departamental, nunca recibimos una atención directa sobre nuestra petición que habíamos entregado. Es por esa razón que el pueblo de Santiago Atitlán, queriendo solucionar esta problemática, llegó hasta el Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad en materia electoral a nivel nacional en toda Guatemala. En octubre, el Tribunal Supremo Electoral pues resolvió que la decisión que había tomado el Consejo Municipal para el corrimiento respectivo sí había dado lugar a esa situación. Después de ese corrimiento, el pueblo de Santiago Atitlán había empezado a caminar de manera tranquila y armoniosa, porque se había empezado a solucionar las problemáticas aquí a nivel de municipio. Lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia, constituido en Tribunal de Amparo, otorgó un amparo exprés que restituyó al señor Francisco Coche Pablo en su calidad de alcalde municipal. Pero también hay resoluciones del juzgado pluripersonal de primera instancia aquí de Santiago Atitlán, en donde resolvió que a pesar de las ilegalidades, que a pesar de las inconsistencias administrativas que habían en las papelerías o expedientes de las concesiones de tuk-tuk, habían otorgado amparos provisionales para que siguieran circulando. Nosotros señalamos estas resoluciones de manera directa porque en vez de solucionar una situación, sino que agravaron más esta situación a nivel del municipio. Aquí es donde nosotros indicamos que se violentaron los principios constitucionales y principalmente el interés colectivo debe de prevalecer sobre el interés individual. Y eso es lo que nosotros resaltamos en esta mañana. Aquí lo que ha sucedido en Santiago Atitlán ha sido una situación que se ha prolongado hasta más de 2 años. Y nuestro papel, como indicábamos desde
el 31 de diciembre del 2024, hasta hoy fecha, ha sido un papel de mediador, de conciliador, de generar mesas de diálogo, de buscar soluciones a estas problemáticas. Sin embargo, nunca fueron atendidas y solamente se fueron agravando conforme pasaba el tiempo. Esto es lo que podemos compartir en esta oportunidad, en esta mañana. También queríamos indicar que las denuncias que ha presentado esta autoridad ancestral no solamente han sido en el Ministerio Público, sino que se han presentado denuncias también en la Contraloría General de Cuentas por diversas situaciones. No solamente esta situación de las concesiones de tuk-tuk que han sido otorgados de manera anómala en la municipalidad, sino que existen otros procesos bastante graves de corrupción que hemos denunciado en la Contraloría General de Cuentas. Pero esta situación es lo que se mantiene en este momento. Así como indicábamos, los discursos confrontativos, las cuestiones que indicaban en diversas oportunidades el señor Francisco Coche Pablo, donde decía: pongan su denuncia. ¿Por qué no hacen esto? Están las autoridades correspondientes. Sí hemos presentado las denuncias. Sí hemos presentado las denuncias correspondientes. Pero son las autoridades, así como indicábamos en ese expediente, el expediente MP 104-2025-449, que desde el 16 de septiembre fue presentado en el Ministerio Público y nunca le dieron seguimiento, sino que el fiscal va a tomar decisiones de trasladar el expediente de fiscalía en fiscalía, posiblemente con la finalidad de retrasar estas investigaciones, estas denuncias que habíamos interpuesto en contra del señor Francisco Coche Pablo. Esto es lo que debemos de compartir en esta oportunidad, resaltar, como indicábamos, la problemática ha iniciado desde el 2024 y quienes agravaron más esta situación fue el propio Consejo Municipal y fue el señor Francisco Coche Pablo con el otorgamiento de más concesiones de tuk-tuk a lo largo de este año. Y así, ya para finalizar, esta información de contexto que les entregamos, que compartimos, el pueblo de Santiago Atitlán conoce toda esta situación, pero los demás pueblos, las demás organizaciones, los demás medios que indican que mejor hubieran presentado denuncias, sí se presentaron las denuncias respectivas. Sí se trató de buscar las soluciones desde mucho antes, desde el 2024, y no solamente la autoridad ancestral, sino que diversas organizaciones buscaron mesas de diálogos, pero estas mesas de diálogo nunca funcionaron, quedaron a medias y no le dieron seguimiento. Eso es lo que debemos de compartir y eso es lo que debemos de decir en esta oportunidad, que sí se han presentado las denuncias respectivas y eso es lo que esperaríamos de un ministerio público realmente que haga una investigación objetiva, independiente y apegado a la realidad que ha atravesado el pueblo de Santiago Atitlán. Que el Ministerio Público realmente realice las investigaciones de las denuncias que hemos presentado en contra. No solamente es esta denuncia, hay varias denuncias que hemos interpuesto por corrupción en el Ministerio Público. Esperaríamos que bajo la administración de este nuevo fiscal del Ministerio Público, pues realmente sean investigaciones objetivas, apegadas a derechas, que sean estas investigaciones, que sean imparciales,
y que realmente se establezcan los responsables directos de los hechos que han ocurrido aquí en Santiago Atitlán. Esto es lo que debemos de decir, y como indicábamos, con las concesiones de las líneas de tuk-tuk ocurrieron varias ilegalidades, fueron procesos anómalos. Existen denuncias en el Ministerio Público, en la Contraloría General de Cuentas, y es por esa razón que en noviembre y diciembre del año pasado se realizó una auditoría social aquí en el municipio de Santiago Atitlán, específicamente sobre estas concesiones, que toda esta situación ya fue entregado en el Ministerio Público y ya fue entregado en la Contraloría General de Cuentas desde hace meses, desde ya hace casi el año, pero nunca han habido seguimiento ni avances en estas denuncias. Este es el contexto que queremos presentar. En esta oportunidad agradecemos profundamente a los medios de comunicación que hicieron presencia en esta oportunidad. Agradecemos públicamente al pueblo de Santiago Atitlán, a ese pueblo pacífico, a ese pueblo que siempre ha manifestado su inconformidad a través del diálogo, a través de movilizaciones pacíficas. Se encuentra en esta oportunidad, en esta mañana, en el Parque de Santiago Atitlán, porque aquí, como indicábamos, hay diversos procesos que nunca se les dio seguimiento, y esperaríamos que realmente se brindaran los seguimientos respectivos a toda esta situación. Esto es lo que debemos de comunicar, y finalmente queremos hacer un llamado particularmente a Energuate, a la empresa de energía eléctrica de Guatemala, que procure que el servicio de energía eléctrica realmente esté aquí en Santiago Atitlán. Con este contexto que está viviendo el pueblo de Santiago Atitlán, la falta de energía eléctrica durante las noches hace ver que toda esta situación se agrave un poco más y que la situación sea mucho más delicada. Indicamos, así como manifestamos el día viernes con el asesinato ocurrido de una señora que es esposa de una autoridad comunitaria del Comité de Agua de Chutchaj, aquí de Santiago Atitlán, y con la falta de energía eléctrica en las noches, esta situación únicamente lo que hace es aumentar la inseguridad, y también que el sistema, que el contexto de la población se agrave mucho más. Por eso suplicamos a Energuate que haga todo lo posible para mantener que el servicio de energía eléctrica esté las 24 horas en Santiago Atitlán. Señalamos que el día viernes, durante más de 8 horas o 6 horas durante la noche, en horas críticas y en este contexto crítico, no hubo energía eléctrica en Santiago Atitlán. El día sábado tampoco hubo energía eléctrica en Santiago Atitlán. El día de ayer domingo, por 2 horas también se fue la energía eléctrica en Santiago Atitlán. Hoy en la mañana también por casi 1 hora o 30 minutos se fue la energía eléctrica en Santiago Atitlán. Esta falta de energía eléctrica en Santiago Atitlán, ¿será que es de manera provocativa, o que si realmente son fallos técnicos realmente, o fallos que Energuate o mantenimiento está dando Energuate? Pero si explicamos de manera pública y hacemos un llamado enérgico a la empresa eléctrica de Guatemala, que realmente el servicio de energía eléctrica esté garantizado las 24 horas por la situación que está atravesando el pueblo de Santiago Atitlán en estos momentos. Es lo que tenemos que comunicar, es lo único que vamos a informar en esta mañana. Agradecemos profundamente a los medios de comunicación que se encuentran en esta oportunidad. Muchas gracias.